ZH 97.9 FM Radio Zacatecas, la radio pública que nos conecta. Desde el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, transmitimos desde el Cerro de la Virgen, con estudios en Lomas del Calvario 105, Colonia Díaz Ordaz. Conéctate 92 224 85 y 92 405 32. En la red www.cisar.org.mx. Hacemos crecer el poder de la cultura. Decretos, Leyes, acuerdos, debate. Poder Legislativo Noticias. Un espacio donde juntos abordaremos temas para el desarrollo político y social de los zacatecanos. Bienvenidos. Realizan sesión solemne para recordar el inicio de los trabajos para la elaboración de la Constitución de 1918. Hoy tenemos charla especial en Poder Legislativo Noticias. Platicaremos sobre las iniciativas de ley de archivos del Estado de Zacatecas. Buenas tardes, les saludamos con gusto hoy lunes 3 de julio de 2017 desde los micrófonos de Radio Zacatecas, el 97.9 de FM, en este su espacio informativo Poder Legislativo Noticias. Le pedimos que nos acompañe, que se comunique con nosotros y que nos siga también a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Los teléfonos en el estudio 92 224 85 y 92 405 32. Le pedimos que se comunique con nosotros. Tenemos un programa especial. Antes de entrar en materia, saludo como siempre con gusto a mi compañera y amiga Carolina Velázquez. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Un gusto tener la oportunidad de saludar a todas las personas que como cada día nos hacen favor de sintonizar en este programa Poder Legislativo Noticias. Entrando en materia con la información, les comentamos que con la intención de conmemorar el inicio de los trabajos del Congreso Local de 1917, la 62 Legislatura del Estado desarrolló este sábado 1 de julio una sesión solemne, en la cual se contó además con la presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y Poder Judicial del Estado, Alejandro Tello Cristerna y Armando Ábalos Arellano, a fin de reconocer la labor jurídica, social y política de los legisladores zacatecanos que participaron en la elaboración y discusión de la Constitución local, la cual fue proclamada en enero de 1918. En esta sesión, el diputado José Luis Medina Lizalde detalló que los legisladores de 1917 tuvieron en sus manos la tarea imperiosa de construir un nuevo código político para la entidad, y este proyecto nació y se discutió en el recinto legislativo a la par de la ley agraria, donde los primeros trabajos que iniciaron los legisladores zacatecanos estuvieron encaminados a dar legitimidad, orden y legalidad a las instituciones de poder, así como sentar las bases para la organización interior del Poder Legislativo. El diputado Medina Lizalde dijo que el proceso que atendió a la discusión del proyecto de la Constitución local fue de organización y de exclusión de algunos miembros de la clase política zacatecana. Sin embargo, el verdadero combate ideológico se realizó en la discusión y aprobación de la Constitución local y de las leyes secundarias. Escuchemos lo que expresó el diputado José Luis Medina Lizalde en la máxima tribuna de la entidad durante esta sesión especial, donde se recordaron los trabajos, el inicio de los trabajos para la elaboración de la Constitución local, que el año entrante cumplirá 100 años de vida. Al 24 de mayo de 2017, acuerdo 59 de la 60ª legislatura del Estado, mediante el cual, con la finalidad de conmemorar el inicio de los trabajos del Congreso local de 1917, autoriza se efectúe sesión solemne el 1 de julio de 2017 como símbolo del reconocimiento de la labor jurídica, social y política de los legisladores zacatecanos que participaron en la elaboración y discusión
de la Constitución local de 1918. Honorable 62ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, resultando primero. En fecha 4 de mayo del 2017, el diputado José Luis Medina Lizalde, integrante de la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, el ejercicio de las atribuciones que le Son las palabras del diputado José Luis Medina Lizalde en este acto solemne donde se contó con la presencia de los tres poderes. En su intervención, el gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristierna, inició recordando el discurso que dio José María del Castillo Velasco durante la elaboración de los trabajos que dieron como resultado la Constitución local de 1918, haciendo una reseña de lo que fue el desarrollo de labores que los legisladores de 1917 tuvieron. Reconoció además el trabajo que se plasmó en la Constitución Política del Estado de Zacatecas de 1918, donde se reconocieron las garantías de todos los ciudadanos, así como las determinaciones jurídicas que debían ser cumplidas, destacando de manera fundamental el hecho de que se legisló en materia social y pública, donde la gran preocupación del gobierno local era consolidar la pacificación del pueblo. Ahí está la información de lo que fue esta sesión solemne. Y como comentábamos al inicio de este programa, el día de hoy tenemos un programa especial, ya que tenemos invitados con los que estaremos tratando un tema en particular sobre una iniciativa que ingresó a la legislatura del Estado y que el día de hoy estaremos analizando. Nos acompaña el diputado José Luis Medina Lizalde, quien es representante de esta Asamblea Popular. Diputado, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Carolina. Gracias por la invitación. Gracias, Miguel. De igual forma nos acompaña la doctora Mariana Terán, quien es académica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por eso. Buenas tardes. Nos acompaña esta tarde también el doctor José Enciso, también historiador y académico de la máxima casa de estudios. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos. Gracias. Para entrar en materia, el día de hoy estaremos tratando sobre una iniciativa de ley que propuso el diputado José Luis Medina Lizalde que tiene que ver sobre archivos históricos. Para entrar un poquito en materia, diputado, y tener en contexto de lo que vamos a hablar, ¿qué es lo que usted está proponiendo? ¿Cuál es el planteamiento que se hace y sobre todo lo que se propone hacer? Bueno, fundamentalmente se trata de resolver dos problemas fundamentales en materia de archivos, que es la preservación de la memoria colectiva y la transparencia de la vida pública. En eso los archivos juegan un papel fundamental. En estos momentos ha quedado medio congelado el esfuerzo legislativo en el plano nacional. Hay una ley de archivos que no ha culminado porque hay sustanciales diferencias, porque hay visiones al respecto. En el caso específico de nuestra propuesta, la ley de archivos que proponemos se orienta a la profesionalización del personal que se ocupa de preservar ese patrimonio que es patrimonio público, y por otro lado hacemos el esfuerzo porque la competencia de los que conocen de archivos no esté acotada por la dictadura de la burocracia, ¿verdad? Por la prepotencia de la burocracia seccional que pues ha hecho añicos la existencia de muchos archivos en la vida nacional. Queremos pues de alguna manera generar una profesionalización de la administración de archivos y hacia ella está encaminada nuestra propuesta, y desde luego garantizar el amplio acceso a todos. ¿Qué diferencias, diputado, a la que presentó la diputada Guadalupe Isadora en el pleno? ¿La ha observado? ¿No ha habido oportunidad de checarla y compararse ahí diferencia con la? No, bueno, ella no pone el énfasis que nosotros ponemos el acento precisamente en la profesionalización de la administración de los archivos, ¿no? Hay coincidencias, pero nosotros radicalizamos más el margen de
un margen de vida propia, de profesionalismo de parte de los que son responsables de los archivos. Una especie de blindaje frente a los aires sexenales. Esa es la intención de fondo, tratarlo como un patrimonio que trasciende sexenios, que trasciende partidos, que trasciende administraciones, para que verdaderamente se pueda cumplir la función. Y por eso nosotros propusimos esa ley. Doctora Terán, ¿de qué tipo de documentos estamos hablando? ¿Qué tipo de archivos? Porque de repente expresamos que, bueno, la ley de archivos, y a lo mejor la gente que nos escucha puede decir, bueno, pues de documentos, papeles, pero ¿qué tipo de papeles, de qué documentos, de qué fechas estamos hablando? Bueno, pues primero agradecer el espacio y para mí es un honor estar en esta mesa con mis queridos amigos, el doctor José Enciso y el licenciado Luis Medina Lizalde. Primero que nada decir que en particular esta legislatura ha tenido esa especial atención en los archivos. Nosotros los historiadores, digamos los que en mayor medida acudimos a los acervos documentales, hemos notado esa diferencia. Vamos, han pasado 30 años de esta ley de archivos y ahora esta nueva discusión, estas nuevas iniciativas que se han presentado, pues revitalizan la discusión y la necesidad de actualizar la puesta al servicio de los interesados en los archivos. Estamos hablando de recintos que no solo guardan papeles viejos, porque luego así se ve, y estos recintos se vuelven bodegones que suman y suman documentos, pero no se atiende el valor histórico que tienen. Si en lugar de verlos como viejos documentos, lo vemos como la memoria histórica de un pueblo, yo considero que no es posible pensar en proyectos a futuro de una sociedad como la zacatecana sin reconocer su importancia histórica, sin reconocer las huellas que ha dejado su pasado. Y las huellas más valiosas con las que contamos los historiadores son los archivos. Estamos hablando, pues, no me quiero extender, de las iniciativas que me di muy rápidamente para la lectura, pero veo en particular varias intenciones. Una es la necesidad de que estos acervos estén protegidos, que esté garantizada su preservación. Por otro lado, la necesidad del traslado a proyectos de digitalización, lo cual empataría con los archivos más importantes del mundo. Por ejemplo, el archivo y biblioteca de la Universidad de Texas, la Biblioteca Natalie Benson, que tiene ya su información digitalizada. Por otro lado, atender a la importancia como derecho constitucional de los usuarios del acceso a la información, que eso es fundamental. Lo que acaba de mencionar el licenciado Medina, la profesionalización. Miren, en particular tengo 25 años ejerciendo vida profesional en la ciudad de Zacatecas, y sí he visto un crecimiento muy importante de sus acervos, una preocupación cada vez más por la preservación, pero todavía falta este rubro tan importante que comenta el licenciado Medina de la profesionalización. Esto quiere decir personas que estén al cuidado, pero personas que tengan conocimiento, que tengan la valoración de lo que es un patrimonio documental, y me parece que ahí está un punto fundamental. Y ya no me quiero extender, pero creo que la legislatura y en particular el archivo y biblioteca del poder legislativo del estado de Zacatecas debería de promover con mayor fuerza todavía más la investigación, es decir, el rescate, la divulgación de los diferentes acervos que guarda estos archivos, este archivo y biblioteca del poder legislativo para el fomento de la investigación especializada. Yo comentaba la vez anterior que me hicieron favor de invitarles de por qué no lanzar un proyecto sólido, fuerte, consistente sobre la tradición legislativa del estado de Zacatecas. Eso sería genial. No sé en qué medida sería punta Zacatecas con respecto a las otras entidades de lanzar un proyecto de este alcance. Doctor, en este orden de ideas, Zacatecas, ¿qué necesidad tiene entonces de aprobar una legislación en esta materia? Sobre todo, como nos comentaban el diputado y la doctora,
para abonar a la administración de archivos y en consecuencia a la transparencia en Zacatecas? Bueno, gracias por invitarnos. Y quiero decirle que me preguntan algo en lo que yo no soy experto. Es decir, hablar de transparencia, pues es ya algo muy especializado en estos días. Pero mi opinión ciudadana es de que efectivamente ese valor que incluye a la característica, digamos, ordinaria de un ciudadano, no puede haber un ciudadano desinformado, debe alentarse a partir de la organización de la información que vaya generando el Estado como aparato. El Estado moderno, por lo general, es una inmensa fábrica de papeles. Hoy en día la tecnología permite hacer esos papeles virtuales, pero el organizar los archivos y la generación de esta información desde el punto de vista legal, adecuarlo a los derechos constitucionales del ciudadano, creo que es un imperativo de cualquier democracia que esté en desarrollo. La biblioteca, el origen de las bibliotecas, por ejemplo, viene al parejo del nacimiento de las sociedades democráticas. Comienzan a crear bibliotecas aquellas sociedades que comienzan a vivir en democracia. Comienzan a generar el respeto a la información, manifestación de las ideas, aquellas sociedades que están en un proyecto de transformación democrática. Zacatecas se distinguió en eso por la creación de la biblioteca que hizo el Poder Legislativo en su momento. En tiempos de Tatapachito, es así como un cuento de Villita, en tiempos de Tatapachito, se creó la primera biblioteca pública del Estado y además hicieron los diputados, es decir, había diputados que leían. La doctora nos ha hecho el favor de regalarnos una obra preciosa que es el origen del federalismo en Zacatecas, y se da cuenta de cómo la biblioteca base, el fondo de origen para la biblioteca pública en Zacatecas, era lo que leían los diputados, que lo iban aportando. El Poder Judicial, que por cierto es ahí donde ahora trabajo, también es maravilloso la manera en como los mismos magistrados, los primigenios, fueron aportando su libro. Algunos que andaban un poco mal de lana los vendieron, pero a precios de ganga. Estamos hablando de materiales monumentales, de de partidas, o los boletines del Congreso del Constituyente de Cádiz, de las Cortes. Es decir, verdaderos tesoros que estaban como una aportación prácticamente generosa de la clase política zacatecana de la época. Ellos estaban construyendo una sociedad democrática y creo que nos dejan un precedente difícil de igualar. Son tiempos que no se pueden comparar, pero ahí está la andadura que señaló la primera legislatura de Zacatecas. Y yo siento que en materia de archivos en Zacatecas tenemos muchos altibajos, pero tenemos más altos que bajos. Acabo de vengo directamente de recoger un material en el archivo, de ahí me vine para acá. Entrar en ese espacio tan limpio, tan respirable, tan equipado, tan bien administrado, limpio, ya unas horas antes, un momento antes de cerrar, es una sensación de estar en casa para los investigadores. El ambiente de los trabajadores y trabajadoras que reciben al investigador es genial, se uno en casa, le cumplen a uno hasta los caprichos. Y no creo que a uno nada más, a la universidad, a los octavos. ¿Qué decir del archivo histórico municipal? Son lugares en que uno se siente a gusto. Es decir, tenemos mucha documentación y hay archivos muy bien atendidos, pero hay muchos que necesitan rescatar. Y probablemente el que necesitaba más rescate es el de la legislatura. Sabemos que existía desde hace muchos años. Sabemos que ahí estaba. El problema es que entrar era muy complicado por el tipo de personal que había. Personalmente yo no sufrí ningún maltrato. Yo sí sufrí maltrato. Bueno, pero déjame le digo por qué no sufrí maltrato, porque nunca fui. Nunca fui porque usted llegaba con esas noticias y con el entripado de que ni pararse ni para nada. Es decir, se entiende que fuera explicable a partir de cierto celo exagerado por la conservación, pero ¿para qué conservar exageradamente un papel si el investigador no puede leer? Y luego además, las condiciones en que estaba, según el documento que nos hizo pasar y nos pasó amablemente el Liceo Medina, era un archivo que estaba en condiciones muy lamentables y que no lo dudo que se haya perdido parte del patrimonio. Es decir, por una especie de derechos del trabajo mal entendido, por una especie de
de patrón transitorio que se mueve cada 6 años, cada 3 años. Ese archivo vino a redimirlo la gracia de la jubilación. Es decir, no hubo una solución administrativa ni política. Es decir, por el simple transcurso del tiempo cayó una solución que debía haber caído. Sí. Yo creo que esto que hace la legislatura, de rescatarlo, y además me lo explicó Luis, no estaría mal que lo explicara de vuelta. Incluso los diputados se dieron parte de su ingreso para vamos, echar a andar ese proyecto. Creo que fue algo muy encomiable. Las legislaturas no tienen buena fama, pero esto comienza las buenas famas. Sí. Son aportaciones, diputado. Sí, ¿perdón? Son aportaciones para la Sí. creación de la biblioteca Juliana Dame. O entre sea, otras cosas. la renuncia al seguro médico de gastos mayores. El monto del seguro médico de gastos mayores que tenía cada diputado se destinó a la recuperación del archivo, ¿De cuánto a la hablamos, diputado? biblioteca y a la adquisición de un escáner para el proceso de digitalización. Además los de uno están rezanotes, ¿verdad? Sí. Tienen seguro. Pero hay que decir que el archivo estaba repartido en 3 inmuebles, uno de ellos en el estacionamiento, bajo 2 tubos de drenaje de En asfalto, cuestiones y precarias. con una gota, con una penetración de humedad. Yo me percaté del hecho cuando fui presidente de la mesa directiva y la directora me hizo saber las circunstancias tan dramáticas en que se encontraba. Pero una vez que me empapé de la situación, subimos a tribuna la propuesta de destinar el seguro médico de gastos mayores. Encontré una sensibilización de todos los diputados y el rescate fue tan exitoso y entusiasmó tanto Breve, además. y en muy breve tiempo que la comisión para conmemorar el centenario de la Constitución se dio recursos para completar esta operación de rescate, de tal manera que pudo integrarse el archivo, la hemeroteca y la biblioteca en un conjunto que se ha convertido en el mejor rostro del Congreso ante la sociedad zacatecana, ¿no? Pero yo creo que sí es importante reconocer que se dieron pasos, que no hubo una actitud de defender privilegios, que se renunció a eso, ¿no? ¿Hablamos de una inversión de cuánto aproximadamente, diputado? Lo que se hizo con la biblioteca, el archivo, la hemeroteca. La adquisición del escáner, la verdad La no adquisición llevo del las escáner. cuentas, ¿no? Pero sí, lo que sí creo que es muy importante ponderar que ya se autorizó al personal especializado para el También proceso otro de punto destacable. digitalización y que esto dará posibilidades a un usuario que se encuentre en cualquier parte del mundo consultar esta riqueza documental que tenemos los zacatecanos. Con el rescate quedó claro que quedamos entre los 5 mejores archivos del país, una vez ya debidamente integrados. ¿Los Entonces, archivos del Poder Legislativo? sí, de los archivos de congresos De estatales. Congreso. Era otra de las cuestiones que a mí me interesaba preguntar a alguno de ustedes, el hecho de si Zacatecas tiene algo que aprender respecto a la materia a otras, ya sea entidades o a otros países en el manejo precisamente de archivos, que se tenga algún referente que se utilice precisamente ahorita que pudiera estar a discusión en cualquiera de los 2 instrumentos legislativos. Bueno, en la exploración del tema para elaborar la iniciativa de ley, nos encontramos entidades como Guanajuato, que tiene mucha organización en la materia, ¿no? Y creo que sí ahí han tomado disposiciones muy inteligentes, muy preventivas, pero muchos congresos no lo están haciendo. Por eso creo que la directora del Archivo General de la Nación se entusiasmó por ese rescate, ¿no? Que yo creo que ya es un buen punto de esta legislatura, de la 61 legislatura, es decir, ya trascendió con eso, ¿no? Se habla de que pudiera ser una de las más grandes herencias de este poder de esta legislatura Y a otra, Zacatecas. porque no se pondera. El pasado jueves la legislatura aprobó una iniciativa que presentamos para acabar con el trafique de los autos nuevos cada vez que se extravía
legislaturas compraban autos y se vendían al final de la legislatura y en fin, había toda una operación de todo. Y acaba de reformarse la ley orgánica, se aprobó el pasado, en donde ya es mayoría calificada la que debe aprobar cualquier enajenación del patrimonio del Congreso. Eso es algo muy trascendente, ¿no? O sea, esta legislatura está dando pasos. Y otro dato creo que es importante señalar, el Instituto Mexicano de la Competitividad ubica al Congreso de Zacatecas como el segundo más productivo de los 32 congresos del país. En donde... Y eso poco se menciona, diputado. ¿Mande? Eso poco se menciona, también hay que decirlo. Sí, o sea, creo que en la legislatura hay un esfuerzo autocrítico, hay un esfuerzo por transparentar las cosas tal como están, y desde luego hay distintas visiones, y a veces no nos va muy bien. Además, el señalamiento que la propia titular de archivos de la Federación hizo a Zacatecas sobre la gran aportación en cultura que se hace precisamente con este tipo de acciones, ya que si bien se manejó que el dinero que se destinó a la compra y adquisición de todo el equipo se pudo canalizar a otros temas, la verdad es que en materia de educación y cultura es la principal forma en que se puede ayudar a Zacatecas a salir de las crisis en las que nos encontramos actualmente. Ya se hizo el señalamiento y es real, porque Zacatecas ya pone su grano de arena en materia cultural y educativa. Así es, yo creo que la preparación debe ser un núcleo fundamental del esfuerzo de las legislaturas, ¿no? O sea, tiene que haber un gran esfuerzo por la calidad o del desempeño del legislador en lo individual, como fracción y como legislatura. Aperturando estos espacios. Así es. Aperturando estos espacios. Acercar los libros. Doctora, que usted tiene una pregunta también para el diputado. Sí, pero le va a ganar la campana y ya no vamos a tener chance. O sea, la pregunta es los alcances de este tipo de iniciativas. El doctor Enciso decía, aquí en Zacatecas hay acervos sumamente organizados y espectaculares y otros en pésimas condiciones. ¿Cómo poder hacer para tratar de informar las condiciones materiales de profesionalización de los archivos municipales? Yo creo que ahí viene un proceso que va a hacer ese requisito mediante la Ley General de Archivos. Va a estar vigente en todo el territorio nacional. Y la ley impondrá un orden que se había carecido y resuelve justamente, además de la preservación, la necesidad de atender la demanda de información de interés público, el tema de la transparencia, solo que está trabada en el Senado, no está atorada, y Zacatecas en ese sentido pues ya propuso su visión, ¿no? Pero creo que la Ley General de Archivos va a resolver eso aquí para todos los municipios, porque sí hay problemas en ese sentido, ¿no? Y bueno, yo recuerdo también, yo conocí muy bien la etapa anterior, yo no fui maltratado por la anterior responsable, yo fui muy bien tratado, por eso me impactó conocer el archivo, el estado de cosas del archivo, porque yo lo había conocido hace décadas, había tenido acceso a él, había estudiado algunos periodos del siglo XIX, y cuando me entero que ahí está documentación tan importante como 10 años después de la República restaurada, que nada más está allí, o sea, la información pública de 10 años inmediatamente posteriores a la expulsión de los franceses de Zacatecas, estaba en ese archivo, en el estacionamiento, muy expuesto a la autodestrucción o a la destrucción. Nos llaman del auditorio, dice aquí, felicitan la amabilidad del personal del archivo, pero no a las personas que van a desayunar ahí junto a los documentos históricos, dice, no nos dan su nombre, pero nos dan por ahí esa queja. Bueno, hay que tener atención ahí, claro. Es parte del cuidado que hay que tener. Exactamente, qué bueno que lo dicen, ¿no? Desde luego. Ahí está pues este comentario. Prácticamente estamos ya para terminar. Me gustaría tener la conclusión de cada uno de ustedes en breve para poder concluir con ese tema, bueno, de los archivos, y dejando de antemano la posibilidad de poder regresar a armar otras mesas de diálogo relacionado con este tema, doctor. Entonces,
Sí, cerrar diciendo que a los zacatecanos nos gusta mucho cuidar y restaurar nuestras piedras, nuestros monumentos pétreos, arquitectónicos. Pero hay otro tipo de monumentos históricos que han sido muy descuidados. Será porque exigen el esfuerzo de transcribirse de leer. Esos son los papeles antiguos, que son la huella de nuestro pasado y que explican mucho de nuestro presente. En lo personal saludaré cualquier iniciativa, yo creo que los universitarios en general, que tienda a la preservación de estos monumentos históricos, entre otras cosas, estamos sinceros porque vivimos de eso y trabajamos la memoria un poco de nuestro estado y de nuestro país, y nos da mucha alegría que este tipo de... Doctora, son documentos que nos permiten, entre otras cosas, conocer, por ejemplo, quiénes fueron los constituyentes de 1917 que trabajaron, elaboraron la Constitución de 1918 de Zacatecas, qué temas hablaban en aquel entonces. De esas cosas estamos hablando. De ese calibre estamos hablando, pero también del calibre de que esas actas de ese constituyente están desaparecidas. Nosotros teníamos una iniciativa de hacer una investigación con transcripción de las actas, justamente para conmemorar el siguiente año esta constitución que cumple 100 años, y vamos y buscamos y preguntamos y todavía no tenemos noticia de que estén recuperadas para poder hacer esto. Pero sí, o sea, en el mismo tono que el doctor Enciso, o sea, felicitar este tipo de iniciativas para nosotros, para los universitarios, y debe ser en general para los usuarios de los acervos. Estas son muy buenas noticias que nos dan certidumbre de que los papeles viejos, como decía yo al principio, no deben ser así considerados, sino como un patrimonio cultural histórico del pueblo zacatecano. Diputado. Pues yo creo que una aspiración colectiva debe ser que se junte el saber con el poder. Y yo pienso que un Congreso sin una buena biblioteca, sin el archivo debidamente organizado, sin una hemeroteca, difícilmente está juntando el saber con el poder. Yo creo que pues los historiadores aquí presentes podrán hacer muchas aportaciones a partir de ese patrimonio rescatado, ¿verdad? Aquí tenemos una magnífica camada de historiadores a la vanguardia de la cual se encuentran aquí justamente Mariana y José Enciso, que son de una indiscutible calidad, y va a ser para bien. De esto estos beneficios serán continuos y los vamos a poder apreciar en las décadas siguientes, ¿verdad? Yo creo que pues debemos felicitarnos. Seguros estamos que sí será, doctores. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias. Caro, nos vamos. Así es, los invitamos para que mañana nuevamente nos acompañen. Recordar que ya está en funciones la comisión permanente, la cual habrá de sesionar el día de mañana, por lo que los invitamos a estar atentos de toda la información. Nos escuchamos mañana. Decretos, Leyes. acuerdos. Debate. Esto fue Poder Legislativo Noticias. Hasta la próxima. Radio Zacatecas. En esta temporada de lluvias, extrema de lluvias, extrema de lluvias, extrema de lluvias, extrema de